Enclave Cultural Podcast. Cuando yo llego al IPC, uno veía 2 años como de materias generales y en el tercero era que podías escoger el instrumento. Y mi papá me dice, ¿y usted qué instrumento escogió? Y le dije, tiple. No, ¿cómo si usted tenía que escoger bandola? Enclave Cultural Podcast, donde el set es el territorio. Hola a todos y a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en las diferentes redes y plataformas del Instituto Popular de Cultura. El día de hoy tenemos una entrega más de Enclave Cultural Podcast o Video Podcast. Como ustedes saben, es una estrategia de formación de públicos donde nosotros nos vamos al territorio a conocer y a volver a retomar el quehacer de aquellos artistas ipecianos que con su larga trayectoria han transmitido su saber a nuevas generaciones de artistas. Y el día de hoy nos acompaña un gran artista, gestor cultural de Pance, de Pueblito Pance, el maestro Jesús Antonio Mosquera, más conocido como el Profe Chucho. Bienvenido, profe. Buenas, gracias Cindy por aquí, por llegar al territorio. Y pues sí, aquí estamos en un lugar de enclave, indudablemente cultural fuerte, súper importante, no solo para la ciudad, sino digamos para un país que siempre busca nuevos horizontes, y desde la ruralidad pues hay mucho por hacer y en eso estamos. Bueno, y entonces, para comenzar, profe, cuéntenos, ¿quién es Chucho? ¿Quién es el profe Chucho? Bueno, pues mi nombre es Antonio Mosquera Rada, nacido en el barrio Santa Elena de Cali, pues barrio popular a mucho honor de nuestra ciudad. Digamos que mi familia es de origen tolimense, mis padres llegaron a mitad del siglo XX, como muchas familias colombianas y mujeres y hombres que les tocó huir de ese tramo de violencia. Y aquí se conocieron y armaron su rancho para una familia y ahí nací yo. En el 71 nos fuimos a vivir a Jamundí y digamos que como hay como el primer punto de encuentro con Pance, porque en Jamundí yo desde muy pequeño veía los farallones y me llamaba mucho la atención un pico que se parecía al pico de un loro, que hoy conocemos muy bien por pico de loro, que tiene además ese doble sentido, ¿no? Porque también acá las comunidades siempre han estado ligadas al cuento del loro y tiene como los dos elementos. Entonces, bueno, esa era como una mirada siempre muy como de asombro, y había una persona del pueblo que era como un juglar, que era como un caminante, y él nos reunía. Él era el que hacía la vaca loca, y de pronto en diciembre decía que él se iba a Pico del Oro y que él apenas llegaba ya eso empezaba a caer rayos y centellas, y él era el que traía cuando la melena pues para los pesebres era, digamos, nadie le veía problema a eso, y él era el que vendía la melena. Entonces para uno era muy asombroso todo, ver los picos y oírle las historias. Y ya luego pues en el 88 yo empiezo a caminar los farallones, muy atraído desde cuando estaba pequeño. Y ese, digamos, ha sido, pues, porque estoy también en Pance. Yo en el 94 llegué a vivir acá, vivo dentro de la zona de la Vereda del Pato, que es Parque Nacional Natural. Y ya en mi vida, digamos, pues, musical, yo empecé a estudiar música en el IPC en el 79. Pues mis padres siempre muy ligados al arte, pues les gustaba la música, ellos no estudiaron formal. Mi papá estudió en el IPC un par de años por allá, cuando el IPC iniciaba en el 50. ¿Qué estudió? Música también. Música, pero él estuvo muy corto tiempo y tenía su grupo de música empírica y él siguió en ello, pero nos llevaban a los colegios. Digamos, mi primer impacto ipeciano fue un concierto en el Teatro Municipal por allá en los 70, y yo me acuerdo como si fuera hoy las danzas del IPC en esa época de oro, ¿no? del 70. Pues, y el grupo musical que acompañaba y todo, y eso fue pues, un concierto en que uno viene del pueblo, desde Jamundí llegaba a Cali a oír 2 horas, eso era como si estuviera metido una semana, y algo para mí muy asombroso.
Luego por un primo músico que conocía personas del IPC, pues me dijo, no, ponete a estudiar allá, me inscribí y desde el 79, como decía, ingresé a la escuela de música, me egresé en el 83 y desde ahí conocí este instrumento que es, digamos, pues yo sin tiple no soy lo que soy, pues es con él tengo un vínculo muy fuerte, digamos, en términos de lo artístico, de lo creativo, pero también del contacto con quien uno está rodeado, la comunidad, en este caso acá, o cuando estaba viajando por el país. Y bueno, y pues en la vida artística, los conciertos, indudablemente, los talleres, entonces digamos que esto es como, esto es una celulosa, esto es madera, es cuerda pulsada, cuerda metálica, tiene todo, pues es todo otro cuento, ¿no? Entonces, bueno, en el 83 terminó en el IPC y bueno, esa situación del IPC, digamos que es de siempre, ¿no? De que no ha habido, digamos, pues el reconocimiento en lo académico, entonces todo le decía, no, pues te toca irte a la universidad, me fui a la Univalle y allá hice mi licenciatura y a la par de eso, pues digamos, todo el tiempo haciendo, digamos, nichos, digamos, desde lo que es la música andina colombiana, pero siempre como buscando extrapolar con otros géneros, ese ha sido, digamos, como el reto. Y ahí pues bueno, han habido como un resto de experiencias que ahí la iremos contando. Claro que sí. Usted contaba sobre ese instrumento y sobre lo significativo que es para usted. ¿Por qué este instrumento y por qué no otro? Pues esto tiene una historia muy bonita. Cuando yo llego al IPC uno veía 2 años como de materias generales y en el tercero era que podías escoger el instrumento. Y cuando yo escogí el instrumento, escogí tiple y cuando yo llegué a la casa yo tenía 15 años y mi papá me dice, ¿y usted qué instrumento escogió? Y le dije, tiple. Y yo, no, ¿cómo así? Usted tenía que escoger bandola. Bandola, me dijo, sí, allá enseña el mejor profesor del mundo de bandola que es Diego Estrella. No, yo quiero tiple y yo me mantuve firme con el tiple. Pues era muy curioso porque mi papá es tiplero también, empírico, pero él tenía seguramente, pues sí, tenía mucha admiración por Diego Estrada, que pues curiosamente también fue luego mi maestro y pude tener también el privilegio de tocar con él y pues no toqué el instrumento que mi papá deseaba que tocase, pero toqué con Diego Estrada y claro, para él era también un orgullo y pues era, digamos, un referente muy fuerte y que también por fortuna pues lo sigue siendo, que Diego nos dejó de este plano en 2011, pero nos sembró una idea también del amor por la música, del amor por estos instrumentos y sobre todo de una fuerza de resistencia frente a que pues siempre hay que ponerle como el punto a la I en términos de que todo puede tener un nivel de interpelación y el tipo, digamos unos niveles de irreverencia muy marcados que lo hicieron muy famoso también, no solo por su virtuosismo como intérprete de la bandola y lo que componía y todo, pero también siempre un cuestionamiento a que las cosas pueden estar siempre mejor. Claro, bueno, y pues también vemos que también hay apoyo de la familia, ¿no? Sí, pues digamos por que en ese el legado que siempre había, en las familias tolimenses siempre yo digo que como hoy en una casa no puede faltar un computador, en el Tolima no podía faltar un tiple, todo el mundo tenía colgado su tiple y digamos más allá de esa connotación de instrumento típico, nacional, pues allá en esa región en especial, el Huila y el Tolima, o lo que era el Tolima grande, el tiple es identitario a más no poder, entonces pues esa herencia así la tengo por mi familia, mis tíos, un amplio legado que pues se ha continuado, sí, me parece también pues es súper clave en esta idea de país, de un país plural, de un país que pueda, digamos, uno está en una ciudad, digamos, que tiene el lema de lo afrocaribeño como norte, pues qué bueno que coexistamos, ¿no? Con estos otros, digamos, formatos y experiencias sonoras que tiene lo andino colombiano. ¿Cómo ha sido eso? Estar aquí en una ciudad donde, digamos, por tener la cercanía con el Pacífico colombiano, escuchamos mucho el tema como de la marimba, de ritmos afrocaribeños, como usted lo decía, pero ¿cómo ha sido seguir ese legado de la música andina y de los instrumentos de cuerda aquí en la ciudad?
Sí, pues un reto en términos de que yo pues soy admirador de todos los otros géneros y además también los he, digamos, trabajado, los he estudiado, eh, pero siempre buscando que se encuentren. Por ejemplo, hay unas historias también muy lindas desde el IPC porque cuando uno empieza, pues uno no piensa si el IPC es formal, si tiene títulos o no, no piensa si yo me quiero especializar en tal género, no, uno está como en el pulso mismo de eso de hacer arte y uno no, es decir, es la pulsión. Y llega un momento en que uno se empieza a encontrar, y yo tenía mis primeros agrupaciones que tocábamos música andina con una flauta dulce que en esa época lo daban, pero llegó un momento en que con unos compañeros había que armar un grupo, se llamaba Mi Conjunto, y eso era un grupo de música afroantillana y yo tocaba el tiple como tres. Y pues ya no había profe de tres, había profe de tiple y nadie enseñaba música cubana porque pues el IPC estaba muy centrado en las músicas tradicionales colombianas y pues bueno, uno que ya tocaba en una orquesta de salsa y el otro acá, pues fue armando ahí pues dos compañeros que fueron, digamos, mis panas de formación, que es William Rodríguez, también profe del IPC de Tralala, y Jesús Alberto Ramírez, Chucho Ramírez, muy conocido, es decir, un personaje clave en el mundo de la música tradicional en Cali, desde el fenómeno de la salsa, ha sido, digamos, y sigue siendo formador de pianistas y digamos, a muchas orquestas en las que él estaba. Entonces ahí fue como el primer enclave, pero en el tiempo que ya estaba en el IPC, en el colegio, yo tengo una profe que también le gustaba la música, sabía que yo estudiaba, armamos mi primer grupo formal que se llamaba La Pluma, y ahí tocábamos, pues ahí se va La Pluma del Pavo Real, que ahora hace parte de los repertorios nuestros acá en Pance, y digamos que todo ese fenómeno, digamos, que no es propio de lo andino colombiano ni del tiple, pues uno lo exploraba y lo interpolaba, y entonces, bueno, se han venido una serie de experiencias en las que hemos logrado que él comparta esos otros espacios sonoros, porque ya pues también ha estado andado, ¿no? Por ejemplo, el grupo Farallones, si ustedes recuerdan, Cali 450 años, que fue el tema que ellos hicieron, está hecho con tiple, y cualquiera lo oye, cree que es un tres cubano, pero y digamos que han habido muchas, digamos, indagaciones de cómo el tiple puede ir a esos otros géneros. Entonces sí, ha sido un proceso es un reto en términos de que también sabes que como el instrumento tiene un espectro que se ha manejado más en lo andino colombiano y te implica otras búsquedas, y eso ha sido lo bonito, digamos, buscarle cómo cuadra, cómo casa con esas otras experiencias sonoras. Y poderse permitir también explorar otros. Sí, pues digamos que yo también, uno de fondo tiene su lado crossover en términos de que las músicas todas están muy llenas de posibilidades, entonces como quedarse uno con pues por mucho que sea lo que más afina a este instrumento y que a mí también me gusta, siempre he buscado hacer puentes con otros géneros. En eso andamos. Y digamos que los músicos y las músicas con los que he estado, pues también eso es un asunto también de atracción, porque hay mucha gente haciendo, digamos, tipo más que búsquedas, también es de aportes en términos de que pues el arte, ningún arte y menos el arte popular es estático. Él tiene, si uno habla de identidad, también está hablando también de que esa identidad tiene movimientos naturales algunos y otros que se van generando a través de estas, digamos, intenciones, otras dirían por ahí en el campo de la investigación, para lograr que digamos, el arte popular, que es tan diverso y tan inmenso de posibilidades, pues aflore. Claro, y siga el legado también. Bueno, maestro, usted nos ha contado algunas experiencias así por encimita con el tema del tiple. Cuéntenos una experiencia significativa que ha tenido usted con este instrumento que usted no se le olvida. Bueno, pues es que hay como en tres líneas para mí como fuertes. La formativa, digamos, cuando empecé a formar, llegué a la cátedra de tiple del IPC en el 91, pues claro, allí uno estaba tocando, y ya enfrentarse a la docencia ya era otro reto, y yo tenía la doble militancia pedagógica, la del IPC, donde nací yo pues como
como en la formación musical, y cuando me voy a Univalle, que es más desde la mirada occidental, entonces vos ya llegas y te das cuenta que pues vos tenés que hacer un encuadre nuevo. Y pues yo cogí las metodologías que tenían, digamos, los profes que fueron los que armaron la escuela, desde el maestro pues Alfonso Valdiri, el maestro Gustavo Sierra, mi profesor Hernando Duque, y darle, digamos, un salto en un momento también clave de la ciudad, porque estaba apareciendo todo el fenómeno, digamos, de la salsa, y el IPC cada vez llegaban más personas, era buscando cómo formarse hacia ese campo, que era lo que, pues, donde estaba el trabajo. Y pues claro, en la música andina. Entonces, siempre también acompañado a lo que decía anteriormente de cómo lograr tender puentes entre géneros distintos, ha sido muy bonito encontrar, pues claro, chicos que se han formado y que vos ya lo ves replicando un proceso tanto artístico como formativo, y que cogieron un elemento y ¡pah! Y eso lo redimensionaron. Esa es una de las experiencias para mí más gratas en términos de que el instrumento, uno, pues digo, bueno, se hizo la siembra y la gente, eso, o sea, ya semilló y ya se está cosechando y vienen otras nuevas generaciones. En el campo artístico, digamos, del hecho de ejecutar el instrumento como experiencia sonora, pues siempre se dio el trabajo con el maestro Diego Estrada, porque hicimos una grabación para nosotros y también icónica en términos de un puente. Él venía del trío Morales Pino, que ha grabado 20 y pico de long play de la época, eso no nadie iguala ese récord, pero él crea su propio trío, era el trío Espíritu Colombiano, y nosotros nos fuimos a los estudios de Mincultura en Bogotá, que tenían unos equipos súper nuevecitos, pero no los sabían cómo manejar. Es más, llegamos a un recinto donde pues, no había el tipo cubículo que hay en un estudio de grabación, sino que era un hangar, y pues ahí no había cómo, entonces tuvieron que traer unas láminas de Maderlés. Yo llevaba 10 años tocando con Diego Estrada y el compañero de la guitarra, Carlos Arturo Torres, y llegaron y dijeron, no, pues es que ahí se mezclan los instrumentos, entonces pusieron esas láminas de Maderlés y quedamos cada uno en un cubículo donde no nos veíamos con los audífonos, pero llevábamos 10 años haciendo la música que no teníamos ni que vernos. Y fue, grabamos 20 temas, como dicen en el lenguaje, de frente. Entonces eso como experiencia, digamos, como ya de profesional de voz frente al micrófono, donde vas a dar un trabajo que queda para toda la vida, porque vos ya sacas el CD y eso tiene reversa, ¿no? Esa, digamos, ha sido. Y ya, digamos, en la mezcla ya creativa, pues digamos, tuve 2 experiencias muy significativas. Claro, todas tienen mucha incidencia, pero fue un trabajo que se llama Carta Tonal, pues se llamaba, digamos, porque sus 2 integrantes ya no están aquí. El maestro Samuel Bedoya, guitarrista, compositor, investigador. El trabajo, digamos, el concepto, digamos, de circuitos caribe iberoamericanos viene de un estudio que él planteó en el 90. Y en un buen día él me llama con María Murcia, una cantante que es del Círculo, cantante de Nueva Cultura, y armamos Carta Tonal. Eso era tiple, guitarra y voz, y justamente esto de interpolar ahí, eran músicas de Mecano, de Merceditas Valdés, o hilando la canción tradicional del Pacífico. Si eran varios polos juntos, mucha música llanera. Y bueno, eso fue loco porque nació en el 93. A comienzos, y ensayamos todo ese año. Yo viajaba a Bogotá casi cada 8 días. Hicimos el concierto el 25 de noviembre del 93 y Samuel Bedoya se nos fue por un infarto en marzo del 94. Entonces, esa experiencia, digamos, con un músico como el Samuel, que había marcado unas pautas frente a esto de pensarnos lo tradicional y lo popular, y esa gran cantante que fue María Murcia, vino un trabajo que fue mi indagación propia a partir de otras experiencias con Rascanube, que es el dúo de tiples con Gustavo Rengifo, que también ha sido todo un laboratorio de generar sonidos para este tiempo. Y entonces yo me armé un proyecto que se llamó La música en los parajes y parques de Chiribiquete y Farallones, que fue beca de creación de Mincultura en el 98, y de ahí salió digamos un trabajo sonoro que se llama Grillos en el Baile, y que aún, digamos, sigue siendo
abismal, digamos, en términos de haberse metido 6 meses en la selva y con el tiple, con los cuisis. Yo me acerqué al mundo de las gaitas o cuisis, como es el nombre nativo, y me fui a ovejas y me fui a los festivales porque me parece un instrumento pues, de una valía enorme, de una sonoridad increíble. Y en esa época pues yo iba a los festivales y había algo que se escuchaban en los programas, siempre escuchaba la Radiodifusora Nacional, porque ahí uno escucha lo que está en las regiones, y ellos se iban a los festivales. Entonces ya me fui y pues apropié eso, y eso fue lo que llevé como, digamos, posibilidad sonora para crear ese material y ese proyecto que se llamó La música en los parajes y parques de Chiribiquete y Farallones. Entonces pues digamos que no quiero, digamos, habrían muchas otras, digamos, instancias de ese trabajo, digamos, creativo en el que he estado, pero hablo de ese también porque ahora, digamos, que se habla más de Chiribiquete, pues, que también está tan amenazado con la minería y con todo el problema del narcotráfico. Pues ahí está ese material que se ha ido difundiendo en algunos espacios, porque eso fue, pues, digamos, usted graba el material, incluso no era el producto de la beca, sino crear las 8 obras, y el material finalmente, pues eso ha circulado allá, pues como todos los procesos, más subterráneamente. Eso no fue grabado de una manera comercial. Entonces creo que ahí está, y pues en los medios, en lo que hay ahora, en este proceso que tenemos ahora, que pues lo ahondaré ahora porque tiene que ver con esa parte formativa que te decía, de ver la gente que replica, y es lo que estamos haciendo ahora, que para mí es muy valioso porque es en mi territorio donde yo vivo, y logrando ver que esos chicos y chicas puedan tener acceso al arte, y en este puente con los programas del IPC, que se ha puesto a la tarea de decir sí, ahí estamos, y llevamos desde el 2021, por fortuna ya con una alianza pues fuerte, donde tenemos danza y música. Entonces, bueno, eso te podría decir, pero creo que se quedan muchas, digamos, facetas para mí muy importantes, pero en aras de ser puntual también. Muchas experiencias, ¿no? Qué bonito. Y con lo del IPC empezó con una brigada artística. Con una brigada artística una semana antes de la exclusión social, que creímos que pues porque además, claro, fue de abril a septiembre, donde todo, pues el país vivió lo que vivió. Uy, sí. Sí, y fue la primera brigada artística. Fue la primera brigada artística que se realizó para también inaugurar el área de articulación social del IPC. Aquí llegamos y conocimos el proceso. Maestro, muchas historias, muchas experiencias. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Cuántos años de experiencia musical y profesional? Bueno, pues yo empecé a los 14 y tengo 58, eso son 40 y pico, ¿no? 40 y pico de años de experiencia. Sí, pero digamos que el tiempo, pues, el tiempo y la distancia, dice el bolero. Ahora se la pongo más difícil. Usted hablaba, yo le decía de las experiencias más significativas. Ahora, de ese músico o compositor que usted nunca se imaginó que pudiera hacer una articulación musical y la hizo. Yo sé que en su larga trayectoria hay muchos, pero ¿en cuáles usted considera? ¿Qué músico o qué compositor usted diga, yo no me imaginé nunca estar con esta persona tocando, creando, y lo hice? Bueno, pues yo nombré de entrada a lo de Diego. Yo, pues para mí, como con Diego fue más, yo no lo tenía como allá, en el alter ego, porque sí sabía por mi padre, pero sí me di cuenta a posteriori y dije, pues a qué horas yo tuve este privilegio, ¿no? Pues porque también, pues además la historia también tiene una parte paradójica, en términos de que Diego era un tipo muy conocido en el IPC también por ser muy de malas pulgas, pues era temperamental. Entonces cuando yo llegué a estudiar tiple, yo no tenía tiple, y yo siempre debía ir a pedir el tiple prestado, y él era el que los prestaba, y siempre que iba a pedir el tiple me ganaba un regaño. Eso era, sí, era hasta de llorar y todo, porque era muy fuerte. Entonces, pero yo nunca perdí como, pues nunca me dijo, ese señor tal, no, yo pues decía, ay, volví y me regañó, tal.
Entonces, digamos que pues fue distinto, digamos, al caso de Samuel Bedoya, porque Samuel, que digamos que fue un referente para mí y sigue siéndolo porque dejó unas pistas muy importantes para esto, esta labor que hacemos. Pues sí, es más, cuando me llamaron yo dije, no, pero pues no, yo pues allá en Bogotá hay muchos tipos, no, es que es con usted, yo, pero no, ¿qué tal? Bueno, digamos que esa sí para mí fue así como, pues indudablemente yo he tenido pues el mismo caso de tener un trabajo con Gustavo Rengifo, que es digamos un tiplista. Yo lo busqué a él cuando yo era un pelado estudiante y él me recibió en su oficina y me dijo, me abrió como la puerta así, que necesita, yo necesitaba era que me grabara una canción, estaba de moda pues el tema del narcotráfico aquí en Cali. Él se hizo una canción que llamaba Las Coca-Coplas y yo tenía ese grupo que llamaba La Pluma, y la profe me dijo, que yo oí la canción de Gustavo Rengifo, la había cantado en un evento de solidaridad con los pueblos, con El Salvador, en la época dura del Salvador, y yo fui a ese evento y él cantó eso y ella me dijo, esa. No, pues yo busqué el teléfono y lo visité y él me dice, claro, ven, y yo llegué a la grabadora y cuando un día me llamó también y me dijo que cuando tocábamos, y yo, pero pues no, pues Gustavo ya era un tipo muy reconocido, digamos que toda esa experiencia ha sido uno de sorpresa. Bueno, después vino Río Cali, que es digamos el grupo en el que yo también hice un trayecto, y pues era con maestros compañeros del IPC. Digamos que ahí también pues Antonio Henao, que es un ícono del piano, digamos de la interpretación pianística, eso también un tremendo privilegio. Le acabamos de hacer un muy merecido homenaje en un encuentro que nació en mayo, que se llama el Encuentro de Músicas Andinas Colombianas, Antonio Henao, porque era un tipo con una capacidad musical enorme, pero siempre con un sentido de la alegría increíble. Entonces siempre porque a veces, claro, estaba en así, de que el ensayo, que así, que muy toda esa cosa rigurosa que debe tener la música, pero él también me enseñó eso, que era gozándolo. Ya tenemos fecha, hora y lugar para nuestro gran evento. Ven y párchate con nosotros el próximo viernes 27 de octubre en la plazoleta Jairo Varela a partir de las 5 de la tarde. Tendremos stand de productos e iniciativas artísticas, pitch en vivo, pasarela interactiva con marcas de artistas egresados, agrupaciones musicales y mucho más. Recuerda, el mercado cultural ipeciano es una estrategia del IPC para fortalecer las marcas y emprendimientos de nuestros egresados. Le aseguro que usted ahora es un referente para muchos estudiantes y muchos músicos que también están comenzando con este tema o que ya llevan su larga trayectoria. Y pues yo aquí le quiero decir, ya que usted se está volviendo o es un referente, ¿cómo comenzó el proceso aquí en Pance para llamar la atención de estos chicos y estas chicas por el interés, por el instrumento, por la música y por trabajar con su comunidad? Pues mira que yo siempre tiro un chiste que la gente ya lo saben, siempre dice, va a decirlo, pero es que no lo puedo evitar siempre mencionarlo. Yo llego en el 94 y en el 96 ya ir y venir, un día yo siempre me subía en el bus, en esa época no eran las buses, sino un bus grande, y yo me subía con mi tiple y un día una profesora me saluda y me dice, oiga, profe, ¿y usted cuándo va y nos allá al colegio y nos toca uno? Le dije, no, profesora, es que yo no toco sino día 2 en adelante. Entonces se rió y me dijo, viene el 5 de mayo, el día de la familia, para que allá fui, y yo fui un 5 de mayo del 96 y duré hasta el 2002. Yo era el profe de música de manera no formal porque el colegio no tenía artes, y también eso era como, pues, como así que aquí la gente no puede tener artes. Entonces yo me instalo, yo iba todos los miércoles de 7 de la mañana a 3 de la tarde, porque en ese momento había la experiencia, digamos, de la jornada extendida, no como hoy, sino que era como se le llamaban, tenía un nombre, y entonces al final yo cogía los de bachillerato, pero yo pasaba desde grado 0 hasta, y ahí digamos nació todo esto que hay hoy, porque pues hagamos cuenta cuántos años han pasado, y claro, llegó el conflicto con todo su furor, y entonces lo primero era, cuando yo me encontraba con la guerrilla y el ejército, la primera pregunta era, pues como que usted por qué no se va, y le digo, pues lo más fácil es salir corriendo, pero pues un momentico, yo, porque más o menos era, ojo, ¿no? Entonces yo, pues, es decir, la pregunta es, y bueno, ¿y qué va a pasar con el proceso? Porque
yo me voy, pero entonces por fortuna nunca me fui, pero me tocó replegarme indudablemente. Ahí, digamos, en el momento de que nace, en el 98 que nace la beca, pues el impacto social de esa beca estuvo ligado a las comunidades del Amazonas, entre ellas las de Araraquara y Puerto Santander, el punto que estuvo muy de moda ahora con la historia de los niños que se perdieron. Ahí en ese punto pues se hizo talleres con el internado, con las instituciones, y salieron como 30 canciones, y acá en la escuela salieron otras 32 canciones, producto de un trabajo que se llamó la canción infantil, la canción en medio del conflicto. Entonces yo no hacía una clase de música como tal, yo hacía una sensibilización desde los repertorios underground, como dicen, porque nadie conoce esos repertorios infantiles. Vos llegas aquí al pueblo y encontrás las cantinas sonando la música de cantina, y los niños eso era lo que oían. Entonces, pues finalmente yo ahora ese cuaderno, yo tenía el acceso pues a Matrimonio de Gatos, del trabajo de Gustavo, que ese es el punto de referencia para lo infantil. Fue el primero que cogió y se sentó y se metió en un estudio de grabación a hacer un repertorio hecho para los niños, con textos pensados para ellos, como los de Carlos Castro Saavedra, y de ahí para allá lo de Canto Alegre, lo de Nueva Cultura. Entonces, pues yo llegaba, pues yo no me sabía todo ese repertorio como tal, algunas, y las otras era hacer como un taller de audición musical y a bailar con los niños. Yo me acuerdo, estaba de moda pues el caballito se encojó, eso era. Y no. Pues, todos bailamos. Verga, que a mí me empieza a aguar el ojo porque era en medio del conflicto realmente, porque había que resistir. Es decir, pues ya empezaron los niños, su punto era cumplir 14 años e irse con la guerrilla. Y llegaba uno a una clase, ¿qué pasó con Juan Alberto? Ah, profe, se fue para la guerrilla. Entonces, claro, es decir, uno sabía que no había de otra, es decir, había que estar, y pues vinieron la época dura de los secuestros de la María, del 18, y claro, esto era, aquí no podía pasarse sino después de las 5 de la tarde. Un día un general del ejército me dijo, ¿y usted por qué sigue por acá, esto tan lejos? Y yo le dije, ¿usted cuánto lleva acá? No, pues llevamos acá en esta misión 15 días. ¿Usted qué le parece esto? Y dice, no, esto es paraíso. Y dije, bueno, pues, es decir, ¿y cómo le vamos a negar también a la gente que está en el paraíso que no pueda tener la oportunidad de cantar, de nada? Yo no le debo nada a nadie, yo aquí sigo igual, pero digamos que ahí se generó ese vínculo. Fue fundamental también vivir la dureza del conflicto y no achicopalarse, porque vuelvo y digo, es lo más fácil. Yo pensaba, pues yo me puedo ir, yo tengo familia en Cali donde quedarme, pero el que le toca irse y queda con una mano atrás y otra adelante, sin nada, pues con la maletica, la ropa del día, que es el drama de muchas familias en el país, ¿no? Entonces de ahí vino ese repliegue. Yo me repliego allá en la vereda y ahí sale La Jugarreta, que es el taller de artes abierto. Yo me paraba ahí todos los jueves, y ahí los que llegaban, niños, adultos, y eso, digamos, está cumpliendo 10 años justamente ahora. Yo tuve un lapsus en donde, porque había que también conseguirse lo del sancocho, yo me fui a trabajar en un proyecto en el Cauca, en el norte del Cauca, a agenciar todo este fenómeno de la juga de adoración, con un grupo que nació en esa época que se llama la Fundación Ambientarte, varios músicos y, digamos, líderes culturales, de León Octavio Sorno, Luis Carlos Ochoa, Liliana Montes, Oscar Vargas, Mario Potes. Y ahí estuve yo, pues ahí estoy, porque yo nunca me he ido. Es decir, el proceso nació en el 2000, el 99, y fue formalmente hasta el 2006. Hicimos 2 eventos que también fueron claves, que fueron el Festival Cultural de las Músicas del Norte del Cauca, el Fecunda, y en ese momento la modalidad de violines caucanos no existía. Y en ese mismo instante, en 2004, Aires de Dominguillo se gana el 3er puesto en la modalidad libre. Oigan esto, los que saben del Petronio. En la modalidad libre, donde llegan las orquestas, la de Quibdó, la de Tumaco, la de Buenaventura, con sus trompetas, con su todo, y ellos con sus violincitos, como dicen allá, 3er puesto. Entonces, a partir de eso, pues por los líderes de ese lado, de toda esta parte, el maestro Velasco propone la modalidad, y claro, pues ya, digamos, esa tradición tiene un lugar que se lo ha ido ganando a pulso. Y bueno, fuimos parte con Ambientarte, y para mí también eso es pues mencionarlo también es muy importante, porque digamos que yo me replegué de Pance
para ir a acompañar ese proceso, sin abandonar, como yo me quedé en un lugar más pequeño. Después ya ese proceso terminó, sigo acompañando de otras maneras y nos centramos. Y la jugarreta, digamos, en el 2021, que ya llega al IPC, digamos, todo este tiempo fue allí como, y ya llegan los acompañamientos y han salido, digamos, las formulaciones de proyectos y los acompañamientos ahora con Mincultura. En ese momento estamos terminando la fase 2 de tiempos de música con cuerdas y cantos en ruralidad, que digamos es una extensión de esa idea primaria del 96 en la escuela, que era como la canción en medio del conflicto, y lo que fue la jugarreta como un lugar intermedio entre esos dos momentos, y pues ahora el acompañamiento del IPC. Entonces digamos, todo esto es como, nosotros lo vemos como un movimiento cultural pues fuerte, es decir, aquí pasan muchas cosas a que la gente se aterra, como así, pues este paraíso, aquí hay todas las problemáticas como las encontrás en cualquier barrio y comuna de Cali, y a veces hasta más densas, pero lo que no puede pasar es, digamos, que no haya opciones. La máxima era, si un chico decidió coger un fusil un día, pues bueno, esa fue su decisión, pero algún día podría decir, yo sí tuve una posibilidad de coger un instrumento y a mí me enseñaron unas canciones, ahora yo elegí lo otro, pero si nunca tuvo una opción. Entonces, esas de ahí partimos, y digamos que ahí ha estado y sigue estando, porque también es muy difícil. El acompañamiento del Estado no es fácil, las instituciones llegan y ahorita tenemos el IPC, pero ahora cambia el gobierno y uno sabe que puede quedar allí en un limbo nuevamente. Entonces la idea es dejar una siembra muy firme, que esta misma comunidad, y ya se dirá que hay una serie de liderazgos, pero hay una gente con unos talentos, no se imaginan, y uno chorrea la baba y se le agua al ojo todo el tiempo viendo que eso hay que acompañarlo sí o sí. Claro, y usted ahí siempre acompañando. Sí, pues nada, no, pues es que pues el vínculo es muy fuerte en todos los sentidos. Yo me siento un privilegiado y, mejor dicho, muy agradecido con la vida y con la comunidad y con las entidades, porque el IPC también se ha apostado a ello, y creo que, pues, ¿qué más le puede uno pedir? Pues digamos, siempre hay cosas que están patinando, mas sin embargo, pues nada, es decir, es para adelante. Para adelante. Maestro, ¿la música salva vidas? Y muchas, es decir, historias, digamos, yo conozco historias en el IPC, tenemos unas historias, bueno, no voy a decir nombres, pero es decir, en el IPC conocí casos increíbles, y en las comunidades rurales, pues, de igual. Es que en la ciudad todas las presiones que también hay, digamos, con las pandillas, con el tema del consumo de sustancias. Entonces uno ve que indudablemente, y ha tenido casos así que dice, pues que sí, qué maravilla, digamos, que uno haya podido ser parte casual en el camino de alguien, y que es, digamos, haberle planteado algo mínimamente bestia, corte de sol mayor, con esto que puedes tocarte un porro colombiano, y que eso lo redujera en un momento que estaba como con tantas otras tentaciones, ¿no? Creo que sí, eso, el arte debe, y pues además es un derecho, entonces pues ni más ni menos que en lo que uno puede hacer desde lo institucional. Bueno, y esa es la otra, con o sin proyecto lo hacemos. Es decir, si un día se van las instituciones o dicen que llegan y no llegan, o llegan a medias, pues no hay de otra. Es decir, eso es también como parte, porque casi siempre, pues, no, pero es que mire que no respondieron la carta. Pues si uno se queda esperando eso, pues a lo mejor no pasa nada, y pues por lo menos esa ha sido como una constante, y la comunidad en eso también ha sido súper cómplice y poniéndose la camiseta, como dicen. Exacto, el trabajo con la comunidad debe seguir. Pues maestro, la verdad es un placer y es un gustazo tenerlo aquí en Enclave Cultural, un gestor, maestro, profe, artista, referente a nivel local, nacional incluso, y pues no nos podemos despedir de este video podcast Enclave. Para las personas que nos están viendo y a las que nos están escuchando, que usted nos deleite con una pieza musical con su maravilloso instrumento.
Oye mamá, ¿a dónde vas? Oye mamá, ¿a dónde vas? Voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy. Voy cantando, voy cantando, mi hermano. Voy cantando, voy cantando, mi hermana. Voy cantando, voy cantando mi vida. La 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 la. Oye mamá, ¿a dónde vas? Voy aquí. Bueno, esto realmente es un ejercicio que estaba creando para mis estudiantes, que para los que saben de cuerdas pulsadas, si hay un recurso que sea bien difícil es la cejilla. Y entonces era poder hacer acordes sobre una base del fa mayor, siempre, llegó el fa mayor, eso es como dicen, pasar de carretera pavimentada a destapada. Y pues hice el ejercicio y en un momento dado sentí que había que ponerle un texto y bueno, salió casualmente ese texto que es como muy en aire del pulso del joropo llanero. Y bueno, pues gracias por el espacio. Y ya que estoy en paseo, digo, las canciones que nos habitan, pero digamos que el referente para dejarlo allí de lo que hoy pasa aquí. Aquí hay dos canciones que se volvieron como un himno. Una del compa William Rodríguez, que en su momento cuando Tejada con su gato del río y allá y tal, entonces muy cerquita al caserío de gran colorido, me encuentro con el gato del río, me espera muy sonriente, lo saludo y me despido. El gato del río, para que lo sepa usted, come peces por la noche y lo pasa con café. Con su amiga la paloma, él tiene compañía, le peina los bigotes, se le para en la colita y le juega todo el día. El gato del río, para que lo sepa usted, come peces por la noche y lo pasa con café. El gato, y cantaban, y eso, himno en la escuela, himno, muchos chicos. Bueno, una de las cosas gratas que mis estudiantes, ahora que estamos en el proceso y no hablé de eso y lo remato aquí, nace Palabras al Viento, el eco de las montañas, y allí están los hijos de mis estudiantes del 96. Entonces, tal. Entonces de ahí, este fue el otro himno. Y han dado muchos caminos, en busca de mil tesoros, Yo te digo que la vida vale más que todo el oro. Yo te digo que la vida vale más que todo el oro. Agua que no has de beber, déjala correr. 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 Dicen que vivo en la luna, que casi no tengo nada, Yo tengo una gran fortuna de la vida enamorada. Yo tengo una gran fortuna de la vida enamorada. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber,
déjala correr, agua que no has de beber, déjala correr, agua que no has de beber. Déjala correr agua, déjala correr agüita, déjala correr agua. Aguatica ya, aguatica, aguatica ya. Mi casa será de hierba, mi casa será de hierba, mi techo será de estrella, mi techo será de estrellas, mi casa cualquier camino, mi patria toda la tierra, mi casa cualquier camino, mi patria toda la tierra. Agua que no has de beber, déjala correr, 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 agua, déjala correr, agüita, déjala correr el pance, déjalo correr, agua, déjalo correr. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Por el territorio, por nuestra gente, nuestras comunidades, nuestros hombres y mujeres, esos niños y niñas y jóvenes que están ahí, a veces al borde de esos precipicios, que siempre haya una razón para el arte y las artes. Muchas gracias a usted, maestro. Muchas gracias a la comunidad que nos abrió el espacio. Nos vemos en una próxima transmisión de Enclave Cultural. De verdad es un gustazo tenerlo usted aquí en los videopodcasts de Enclave. Un saludo para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Y gracias al equipo, a Cuchi, a Freddy y a Leo. Nos vemos en una próxima de Enclave Cultural. Enclave Cultural Podcast. Con dijimos, bueno, tú ponle un nombre y yo le pongo otro nombre. Entonces para mí entropía pues es una ley de la termodinámica que es una de las que más me ha llamado la atención a mí, porque es la ley del caos, y el caos para mí es lo que genera la creación en nosotros. ¿Sí? Cuando vemos artistas y vemos las épocas de los artistas, nos damos cuenta que cuando ha habido caos en sus vidas o ciertos momentos complejos, aparece el chispazo de la creatividad. Exacto. Enclave Cultural Podcast, donde el set es el territorio.